Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo de cursos a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU, de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros Juan José Anaya Giorgis. Él es doctor en Ciencias Sociales, es docente investigador y actualmente trabaja en el Centro de Estudios de Población CEP, también de la Universidad Mayor de San Simón. Juan José, muy buenas noches, gracias por estar en el programa y bienvenido. Muy buenas noches a todos los televidentes, yo estoy muy encantado de estar aquí, muchas gracias. Bueno, el doctor Juan José Anaya Giorgis acaba de escribir y presentar un libro a todo el público, un libro que se titula Estado y Petróleo en Bolivia, tomando en cuenta los siglos XX y XXI, una tesis doctoral mejorada. Bueno, Juan José, tengo entendido que en este libro analizaste el desarrollo de la industria hidrocarburífera en el país y qué enfoques y perspectivas metodológicas, teóricas has empleado. Hemos utilizado, como punto de partida para presentar el libro, ¿no? Tú sabes, Silvano, que a veces la división de las ciencias por objetos de estudios que tenemos, incluso en las mismas ciencias sociales, por un campo disciplinario u otro, no son muy congruentes con la realidad, simplemente al fin y al cabo es una ordenación que hacemos, a veces un poco arbitraria. Entonces el libro un poco parte, digamos, en un intento de decir, ¿cuál es el enfoque teórico-metodológico? Para orientar esa pregunta nos hemos preguntado, ¿de qué depende? ¿Cuáles son las causas de la explotación de los hidrocarburos finalmente en las sociedades humanas, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, primero tenemos que hablar que hay una demanda en el mercado, es decir, que la gente, ya sea por algún tipo de usos, como fueron antiguamente incluso religiosos, el petróleo, pero hay una demanda del mercado ya en el siglo XIX que va con la industria, con la iluminación, la producción de grasas, anafes a queroseno, y después ya llegando al siglo XX el motor explosión, combustión interna, ¿no? Entonces, pero no solamente por supuesto, satisfacer esta demanda va a presuponer ciertas relaciones económicas de producción y una gestión también del excedente económico, es decir, finalmente hay relaciones de producción y hay una clase, la burguesía en este caso, que es la que va a gestionar cómo se distribuye ese excedente. Una parte se la apropia, otra la reinvierte, otra la pone para hacer oleoductos en el caso de Rockefeller y producir más petróleo. Entonces, la demanda del mercado, pero no solamente es la demanda del mercado la puede explicar la explotación, sino también es una cuestión que implica una creación, un desarrollo y una invención de medios productivos para poder satisfacer esa demanda. Entonces, en este sentido, nos vemos, que surge evidente que la producción petrolera también depende de la creación de una escuela técnica, ¿no? Y del conocimiento finalmente de unas leyes o una agencia, digamos, geológica, natural, una historia natural que es independiente de la subjetividad del hombre. Nosotros la podemos conocer con la ciencia, pero esos son procesos, en los cuales la humanidad prácticamente no tiene nada. El petróleo ya existía antes de que los hombres caminen sobre la tierra, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos visto, tomando en cuenta que el problema no se reduce simplemente a una lucha política o económica del mercado, sino también una formación de cuadros técnicos, hicimos una serie de indagaciones de lo que habían sido los estudios de políticas públicas, porque, siempre va a haber una relación con un gobierno, con un Estado, ¿no? Una economía de mercado, ¿no? Hay un Estado, hay un gobierno. Y lo que vimos es que la mayoría de los estudios se habían enfocado más en la lucha política. Es decir, el tema de cómo
diferentes intereses políticos, económicos han pugnado por instalar esa industria, ya sean unos más liberales, más nacionalistas los otros, pero que no se había tomado en cuenta un poco esta otra historia de la creación de los medios técnicos. Y en el libro hemos hecho un intento de ir articulando estas cosas. Por supuesto, son estudios exploratorios, en esa medida, así vincular estos elementos, y habrá, van surgiendo preguntas en torno a cómo se los podría articular mejor, digamos, pero hay una consistencia en ese sentido y algo novedoso que nos trae el libro, ¿no? Desde esa mirada. Muy bien. En el transcurso de tu investigación, Juan José, un poco analizando el desarrollo de la industria hidrocarburífera en los siglos, como hemos dicho, 20 y 21, fuiste descubriendo el surgimiento, el devenir y la influencia histórica de lo que tú llamas un nacionalismo petrolero. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, sí, habría que... O sea, ¿qué es el nacionalismo? Es una pregunta incómoda para las ciencias sociales porque no hay una respuesta que sea total, pero cabe evocar a Ernest Gellner, es un antropólogo, que nos plantea que el nacionalismo es un principio político que sostiene que la política y la unidad nacional deben ser congruentes, y al sentimiento nacionalista como un sentimiento de ira que despierta la violación de ese principio nacionalista o el sentimiento de satisfacción que despierta su cumplimiento. Tú sabes que en la historia del siglo XIX, o lo que es fines del siglo XIX, lo que llaman la etapa geográfica de los liberales, tenemos un gran nacionalismo de estos, que es paradójico, ¿no? Porque estos hombres están buscando entregar concesiones para explotar a lo loco recursos naturales en el oriente y en los 4 puntos cardinales inexplorados del país. Y van a ser estos hombres, digamos, también que para ellos el petróleo va a ser un medio, digamos, que arrendarlo al capital transnacional para traer el progreso a Bolivia. Ahora, por supuesto, ¿qué es Bolivia para estos hombres, ¿no? En su concepción ciudadana es bastante limitada. Son unos criollos mestizos, que están buscando hacer negocios finalmente con Europa, hoy Estados Unidos. Que más adelante van a ser atacados por el tratado con Chile de 1904, que por algún tiempo es un secreto de Estado. Y ahí va a venir lo que propiamente, lo que de alguna manera estamos nominando como nacionalismo petrolero, su génesis, ¿no? Con los republicanos. Para los republicanos el petróleo tiene que ser, ya estamos ya en un contexto de la Primera Guerra Mundial, se ha visto la importancia estratégica, militar e industrial del petróleo, está clara, que va a ser un recurso cuya explotación va a marcar las agendas de los estados y de los grandes capitales en lo que queda por muchas décadas, y la sigue marcando de hecho. Y estos republicanos van a decir que el petróleo tiene que ser estatal, tiene que producirlo, controlarlo, el Estado tiene que hegemonizar por lo menos su comercialización y tiene que ser al menos una economía mixta. Y van a empezar a cuestionar a los liberales como que lo están entregando, que ellos han estado promoviendo el ingreso de capitales, entre ellos han gestionado el ingreso del Standard Oil, los liberales en realidad que lo están entregando por un plato de lentejas, ¿no? Entonces el petróleo va a ser un vehículo de progreso siempre y cuando esté más o menos monopolizado por el Estado. Y esto, además de traer el progreso a Bolivia a pasos rápidos, digamos, ¿no?, nos va a permitir recuperar el mar y tener un acceso también, otro acceso al mar por el Atlántico, y a su vez darnos potencia bélica para recuperar lo que se nos había arrebatado en la visión de estos republicanos, que es el Océano Pacífico, ¿no? Ese es el origen, un poco.
Entonces llamamos a este nacionalismo petrolero que más allá de una visión ciudadana, de una concepción de las relaciones o los derechos que tienen que tener los, igualdad de oportunidades o no, en qué medida, bajo qué, cómo promoverlas, etcétera. No vamos a ver, viste, que ese debate está supeditado, digamos, a la estatización del recurso como medio de la realización de la nación. No importa, o sea eso es un principio articulador de grupos políticos muy heterogéneos en ese sentido. Bueno, por supuesto, esto es un detalle que se me estaba pasando por alto y muy importante. Después de la guerra del Chaco, el petróleo ya va a ser un recurso justamente para incluir a los que no habían estado incluidos, que son, viste, los que se van a llamar campesinos, es decir, los pueblos originarios e indígenas, y también los obreros. Es decir, con este recurso vamos a dar seguridad social, vamos a construir un Estado corporativo, digamos, digno, ¿no? Con ciudadanos, viste, vamos a abolir el ponguiaje, etcétera, ese tipo de elementos llegan, y es curioso que mientras a la caída de Hermann Busch, el MNR y Falange Socialista van a crear lo que se llamó lo que después van a ser esos partidos políticos, la Unión de Defensores del Petróleo, un poco para garantizar, digamos, la expulsión del Standard Oil. Acaban de echar a la petrolera, pero además, viste, se están oponiendo unos tratados que Peñaranda promueve de vinculación, el presidente Peñaranda, ferroviaria, con la Argentina y Brasil a cambio de petróleo, en ese recurso. Y es curioso ver cómo los que después fundan Falange y el MNR en un principio están unidos en esta unión de defensores del petróleo. Y después, bueno, van a ser nuevamente sus concepciones ya el conflicto en torno a cómo perciben la construcción, digamos, de un Estado, de una ciudadanía, los que los va a separar, pero en un momento marchan juntos al principio. En la Revolución del 52, posteriormente, fíjate tú que el MNR está esto invisibilizado, la importancia que tuvieron estas luchas petroleras en la y su llegada al poder también, porque a través de la Legión de Excombatientes, viste, no debemos olvidar, viste, aquellas palabras, por ejemplo, de Carlos Montenegro cuando clausura su sierra, concluye su frente a los derechos del Estado, el oro del Standard Oil, diciendo, ¿no?, que si alguien quiere el petróleo boliviano es como nuestra sangre y va a tener que pagar por la suya con la nuestra, ¿no? Así termina. Entonces, así llega también el MNR al poder con ese tipo de consignas, y es curioso, ¿no?, cuando que muy pronto, sin embargo, ¿no?, algunos hablan siempre de una historia de claudicaciones graduales o más o menos. Pues en el caso del petróleo, ya el 1 de mayo de 1952, en un manifiesto a los trabajadores, el MNR dice que va a traer inversión extranjera al sector petrolero. O sea, casi que no habían pasado, estaba fresco todavía el 9 de abril, todavía no se habían enterrado los muertos, si quieres. Pero, por supuesto, yo creo que en este momento todavía no tienen en mente que va a venir un código liberal como el del petróleo, en fin, simplemente están diciendo, bueno, muchachos, necesitamos capitales, ¿no?, para construir el Estado, la modernización acelerada que hemos prometido tanto. Esto, bueno, va a generar la recomposición de un nuevo nacionalismo petrolero entre facciones del MNR que se desencantan, que rompen con el partido. Amado Canelas es un caso que tenía un periódico acá en Cochabamba, un movimentista famoso, fue que se llamaba El Mundo, ¿no?, rompe con el partido. Otro personaje excombatiente de la guerra del Chaco, como el ingeniero Enrique Mariaca, que bueno, es la historia del YPFB y no se puede comprender sin este hombre, Enrique Mariaca. Y la Falange, la derecha, los sectores conservadores también que sostenían, viste, con ese patriotismo, viste, poco inclusivo, digamos, ese nacionalismo, pero que el petróleo, se van a volver a rearticular, generando un nuevo movimiento nacionalista petrolero, esta vez contra el Código del Petróleo, la Gulf, que es la compañía norteamericana con la cual el Paz Extensoro, no me acuerdo, es un nombre anglosajón bien
difícil de pronunciar, pero bueno, Paz Estenssoro le va a dar casi como uno de sus últimos actos de gobierno el Cóndor de los Andes a este señor, y eso va a generar un impacto político que contribuye mucho a la caída de Paz Estenssoro a los pocos meses, el 4 de noviembre de 1964, ¿no? Y la historia la vamos a volver a ver en la época de Banzer también, ¿no? Banzer entra promoviendo, nos hemos pasado las páginas de la Asamblea Popular y Torres, porque análisis aparte, pero Banzer, digamos, después de que Obando expulsa a la GALF, no había ley de hidrocarburos, todavía Banzer va a poner una ley de hidrocarburos nacionalista, va a poner una ley de hidrocarburos donde cualquier diferendo con el capital extranjero que se dé, porque sí es una ley que permite inversión, pero siempre con un 50 y 50%, con el Estado más o menos, va a restaurar lo que era la cláusula Calvo, es decir, que la justicia boliviana tiene soberanía absoluta, no hay tribunales internacionales, y después va a caer cuando quiere exportar gas al Brasil, con unas ofertas, nunca Brasil nos va a volver a ofertar precios tan buenos y en términos económicos, ojo, no estamos discutiendo otros aspectos de ese gobierno y de ese periodo, como los que le ofrecieron a Banzer en ese momento. Pero bueno, esos afanes, viste, hacer ese negocio también le van a restar mucho apoyo político de su propio partido y de su propia gente, ¿no? Que ve con malos ojos que ese petróleo se exporte y no se gaste en la industrialización, ¿no? Endógena, interna del propio país. Esto es un poco en cuanto que lo que podríamos decir fortalezas de este nacionalismo petrolero, que ha sido y que finalmente creo que todos los ciclos políticos de Bolivia en el siglo XX no se pueden comprender cabalmente sin enfatizar, digamos, o iluminar u observar, digamos, el rol que han tenido estos movimientos por la estatización del petróleo, ¿no? Ya en diferentes momentos, como te decía, ¿no? Caída de los liberales en 1921, caída del Estado oligárquico después de la Guerra del Chaco, Revolución Nacional, después lo vamos a tener también en la caída del MNR, en la caída del general Banzer y por supuesto la de Sánchez de Lozada, ¿no? Así que ese todavía está fresca. Sí, yo pienso que Juan José, lo que has logrado tipificar muy bien es la presencia de este elemento, el petróleo, como constructor o destructor en algún momento de una historia. Hay un dilema, ¿no? Hablas de un dilema en el libro entre lo que es la soberanía nacional y la necesidad de autoabastecimiento energético. Y dentro de ese dilema, obviamente, esta presencia de un nacionalismo petrolero con sus fortalezas, las veleidades y las habilidades que de alguna manera, bueno, sí o sí intentaron construir una estatidad, ¿no?, en Bolivia. Bueno, el libro, por supuesto, hay que advertirlo, no ofrece, no tiene pruebas científicas, digamos, o argumentos científicos como decir hágase esto o hágase otro para resolver el problema del autoabastecimiento energético. El tema es que, y esto es también una consecuencia de un nacionalismo petrolero en sus primeras épocas, ¿no? Viste, que YPFB nace dando subsidios ya a los combustibles a lo loco, tratando de llevar la modernidad y con mucho esfuerzo, especialmente después del colgamiento de Villarroel en el 46, hay, viste, una convicción y una entrega total de los trabajadores y el personal técnico de YPF por producir petróleo y distribuir ese beneficio, hacer llegar ese beneficio al pueblo. Por supuesto, esto generó desequilibrios, ¿no? Porque ha sido una modernidad que se ha empezado a sembrar sin ninguna planificación y que ha generado consecuencias después no deseadas que estamos viviendo. Y que ahora las estamos empezando a ver de nuevo. Nuevamente estamos empezando a importar diésel, ya no hay un abastecimiento energético, dependemos de las exportaciones para el mercado externo, ¿no?, de gas para extraer líquidos.
Es decir, que la soberanía en sus momentos, como se han dado las cosas, no parece posible o viable, digamos, en términos de que nuestros hábitos y la presión de nuestro propio consumo, que el nacionalismo petrolero no ha dado respuestas, digamos, ¿no? a esa problemática, no ha logrado solucionarlas. En su momento, cuando se pudieron hacer las cosas, nuevamente pugnas de poder o discusiones políticas interminables, buenos para discutir políticamente, pero a la hora de incrementar la producción y organizarse, no han habido problemas y las cosas se quedaron medio estancadas, ¿no? Que en estos últimos años, ¿qué es lo que hemos tenido? ¿No? Hemos tenido una gran posibilidad de formar cuadros técnicos en la industria, o por lo menos, por neoliberales que hayan sido los anteriores, bueno, con nuevo trato, vengan muchachos, van a enseñar a los nuevos. Pero ha prevalecido, digamos, las pugnas, los odios políticos, y entonces esos recursos, ¿no? Más allá de su signo político, su credo religioso, que no han sido aprovechados para formar una escuela técnica en estos años, y en consecuencia no la tenemos, y tampoco pareciera que tenemos los capitales propios para emprender las grandes inversiones que necesitamos para firmar un contrato con el Brasil, más o menos como el que firmó Sánchez de Lozada hace 20 años, y con la Argentina, ¿no? Entonces, creo que el nacionalismo petrolero tiene una virtud, digamos, para construir soberanía, para articular ciudadanamente las luchas políticas, las demandas de la sociedad, hacerlas visibles, ponerlas, insertarlas en la agenda pública, pero no parece ser que ha sido un buen constructor ya después, ¿no? No ha funcionado muy bien. Bueno, fresca la publicación del libro, con otras personas académicas, con otros investigadores, has organizado el Seminario Internacional Historia de México y Bolivia, Explotación de los Recursos Naturales, Nacionalismo, Guerras y Relaciones Internacionales, que se llevará a cabo a partir de la próxima semana, a partir del 3 de diciembre. ¿De qué se trata? Y aprovecharemos para invitar la teleaudiencia. Gracias. Sí, en el seminario vamos a aprovechar para hacer la presentación del libro. Ahí ofreceremos algún detalle más o algunas preguntas o críticas y quejas que haya podido suscitar estos comentarios. Se lo vamos a presentar, y es también un encuentro de historiadores mexicanos y bolivianos para comprender nuestras formaciones sociales. Tú sabes que siempre es necesario compararnos un poco con otros con un horizonte también familiar, con unos aires de familia bastante próximos con México, ¿no? Por la historia también de ser herederos de grandes civilizaciones, de tener la cuestión indígena, la resistencia pasiva, y como toda Latinoamérica, es la historia de estos criollos, de estos mestizos, tratándose de insertar y haciendo a diestra y siniestra, moviendo cielo y tierra por insertar su economía y vender, digamos, comerciar con Europa y Estados Unidos, pero México y Bolivia, además de ese horizonte común de toda la América Latina y el Caribe, tienen dos revoluciones, que creo que son las únicas, o no sé si la nicaragüense está considerada o no revolución, y la cubana, obviamente, pero tenemos dos revoluciones, digamos, agrícolas, indígenas, de base indígena, agrícola, campesina. Entonces eso nos hace que el interés por una historia comparada, para comprendernos cada uno por separado, después sea mayor, sea más útil, y van a llegar una serie de historiadoras, Luz María Utov de la Universidad Metropolitana Iztapalapa y de la UNAM, María Cecilia Zuleta del Colegio de México, también llega una boliviana, pero que estudia su doctorado en la Universidad de Colima, y varios historiadores y sociólogos, politólogos también de San Simón van a participar. El seminario, por supuesto, el tema de la explotación de los recursos naturales es también una excusa para hablar de otros temas históricos de interés. O sea, es una encrucijada, ¿no? Nuevamente,
como alguna vez comentábamos, es decir, no podemos, si queremos hablar de género, tenemos que hablar cómo la demanda de La Plata y el estaño crearon ciudadelas obreras, eso implicó migraciones del campo, la recomposición de las relaciones, los roles de género, el sindicato y en fin, toda una serie de cosas que van a cambiar la cultura y la visión de la gente sobre sus problemas cotidianos. Entonces es un puente hacia otros temas también. Ahí vamos a hacer la presentación del libro y vamos a... el seminario empieza el lunes 3 de diciembre. ¿Dónde se lo realiza? En el Centro de Estudios de Población. En el mismo CEP. ¿Ya? En el mismo CEP, que es un piso arriba del CESU, ¿no? Aquí en el edificio de ex Banco de Patiño, ¿no? De La Calama. Nathaniel Aguirre Calama, segundo piso. Empieza el lunes a las 9:30. Es de acceso gratuito y universal. Para obtener, eso sí, los certificados se requiere la asistencia, la participación, ¿no? En los debates, al menos un 80%, y termina el viernes 7. Además participan intelectuales heterogéneos, ¿no? Que nos van a dar puntos desde diferentes visiones, nos van a hablar sobre estas temáticas. Así que quedan cualquier interesado, digamos, en los problemas de interés público latinoamericanos, bolivianos, debería asistir, yo creo. Muchísimas gracias, Juan José. Gracias por habernos un poco dado algunas pautas para entender también el libro que vas a presentar en este seminario. Estimados televidentes, esperamos que el tema que hoy tocamos haya sido de su agrado. Hablamos de lo que ha sido la investigación del doctor Juan José Anaya Giorgis sobre estado de petróleo en Bolivia, tomando en cuenta los siglos XX y XXI. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.